Lo siento Daniel, pero debo regresar a la ciudad y a menos que logres controlar tu transformación no podrás acompañarme, ya que podrías hacer daño a otros, dije mientras me levantaba del suelo. Pero el ver la expresión de Daniel me hacía sentir mal conmigo mismo, así que con cierta tristeza lo miré a los ojos y le dije que lo volvería a ver, mientras caían lágrimas de mis ojos. Cuando me di la vuelta, pude escuchar cómo Daniel daba un gran aullido que expresaba una gran tristeza, pero ya no podía dar vuelta atrás y solo me limité a caminar hacia donde estaba Héctor mientras limpiaba con mi mano las lágrimas que caían de mis ojos. El haber abandonado al único amigo que me quedaba me hacía sentir como la peor persona de este mundo, pero en el fondo sabía que era lo mejor. Cuando estaba a punto de llegar al lugar donde se escondía Héctor, pude observar cómo Daniel saltaba por encima mío, posicionándose justo enfrente de mí mientras veía cómo le gruñía a los árboles, más específicamente hacia donde se encontraba Héctor. Al parecer Daniel se había dado cuenta de que había otro hombre lobo aparte de él. No podía dejar que Daniel se acercara a Héctor, de lo contrario, acabarían matándose el uno al otro y no quiero estar presente si eso llegara a pasar. Supongo que fue un error haber traído a Héctor aquí, y el hecho de que él se quedara escondido de entre los árboles sin hacer ningún movimiento me hacía pensar que tramaba algo, no sé, tal vez solo estoy divagando y no estoy pensando bien las cosas. Pude ver cómo Héctor saltaba rápidamente hacia atrás, y de igual manera, empezó a gruñir revelando su posición, y acto seguido, Daniel se abalanzó sobre Héctor dando inicio a una feroz batalla. Pude ver cómo ambas bestias intercambiaban zarpazos y gruñidos entre sí, pero debido a que Daniel era de un mayor tamaño tenía cierta ventaja sobre Héctor, pero eso no impidió que siguieran peleando. Ambos estaban peleando por momentos a dos patas, pero eso no duraba mucho ya que Daniel derribaba a Héctor y viceversa, y después de estar unos pocos minutos así pude notar que los dos tenían heridas muy notorias. No sabía en qué pensar, si los dos seguían así acabarían matándose el uno al otro, fue cuando vi como Daniel le estaba mordiendo ferozmente el cuello a Héctor, pero este último se empezó a mover de lado a lado soltándose de los colmillos de Daniel en el acto. Sin pensarlo, empecé a correr hacia donde estaban ellos interponiéndome entre los dos, tratando de alguna manera parar la pelea, pero fue en vano, ya que ambos empezaron a correr hacia mí. «Paren la pelea de una maldita vez», grité con todas mis fuerzas, fue cuando Daniel frenó de golpe, pero Héctor no parecía tener las mismas intenciones así que traté de hacerme a un lado en un burdo intento de evitar que Héctor me matara, pero en vez de eso recibí una gran mordida en el antebrazo derecho. Debido a que Héctor se había abalanzado sobre mí caí al suelo mientras él no paraba de morder mi antebrazo. «Suéltame maldita sea», grité con todas mis fuerzas mientras agonizaba de dolor, pero Héctor no parecía escucharme, de repente, Daniel dio un gran aullido, pero no era un aullido de tristeza, sino más bien uno que expresaba rabia y odio, fue cuando Daniel se abalanzó sobre Héctor quitándomelo de encima. Mi antebrazo no paraba de sangrar, y no podía hacer nada al respecto ya que mi herida era muy grande, así que traté de alejarme de Héctor y Daniel pero el dolor era insoportable y lo único que pude lograr en ese estado fue recostarme en un árbol que estaba cerca de mí, mientras veía como ambas bestias seguían peleando. ¿Acaso este sería mi fin? Eso era en lo único que podía pensar mientras poco a poco se me nublaba la vista, y al cabo de unos segundos, perdí el conocimiento. Cuando desperté, pude sentir como el agua de la lluvia caía sobre mi rostro, mientras veía un cielo nublado y una neblina muy densa. Cualquier persona en estas condiciones no podría ver más allá de sus narices, pero a pesar de eso yo podía ver a la perfección todo lo que me rodeaba. Fue cuando recordé que antes de perder el conocimiento fui mordido en el antebrazo por Héctor, pero ¿acaso yo también me había convertido en un hombre lobo? Eso explicaría cómo es que puedo ver a través de esta neblina tan densa.
Miré mi antebrazo, y pude notar que las heridas ocasionadas por la mordida de Héctor habían sanado por completo, y no sabía si preocuparme o sentirme aliviado, ya que ser un hombre lobo tiene ciertas ventajas, pero también debo tener en cuenta que no debo dejarme dominar por mis instintos, solo espero tener el suficiente autocontrol como para poder seguir adelante y no terminar matando a alguien, o peor aún. De todos modos, tenía que ver qué es lo que había pasado con Héctor y Daniel, así que empecé a mirar para todos lados con la esperanza de encontrarlos, y así fue. Ambos estaban tirados en el suelo en su forma humana, y los dos tenían heridas algo notorias por todo su cuerpo, lo cual significaba que estuvieron peleando por un largo tiempo a tal punto de acabar en ese estado, así que empecé a caminar hacia ellos. De repente, Daniel se levantó de golpe mirando para todos lados. Cálmate, Daniel, dije mientras trataba de acercarme a él. Le pregunté a Daniel qué es lo que había pasado, pero él solo se me quedó viendo y después de unos segundos empezó a hablar sobre lo ocurrido. Luego de que huyera junto con Toño e impedir que Eduardo fuera tras ustedes, tuve un enfrentamiento con él. Ambos nos estábamos mirando el uno al otro sin parpadear y antes de que me diera cuenta él se empezó a transformar en hombre lobo, pero yo fui más rápido que él y en menos de 3 segundos, ya me había abalanzado sobre él mordiéndole el cuello con tal fuerza que estaba aullando de dolor, y unos segundos después escuché como su cuello crujía, indicando que ya estaba muerto. Después de eso, sentía como una marejada de fuerza primitiva y salvaje me arrancaba cada vez más de la realidad, mientras poco a poco sucumbía ante mis instintos, pero yo no me iba a dejar dominar por ellos, ya que para bien o para mal, yo debía seguir consciente. Toda esta amalgama de sentimientos me hacía sentir muy extraño, pero a la vez me sentía invencible, podía ver perfectamente en la oscuridad y podía escuchar hasta el más mínimo sonido, así que empecé a correr sin rumbo. Nada se escapaba ante mis ojos y podía ver hasta el más mínimo detalle, pero no podía dejar de pensar en cómo es que había terminado todo así. Se suponía que todo sería un viaje para pasarla bien con mis amigos, pero resultó ser todo lo contrario. No podía correr para siempre, sabía que tenía que afrontar la realidad y seguir adelante, pero también estaba solo y no sabía qué hacer. Por un momento pensé en ir al pueblo a buscarlos, pero esa idea pronto se desvaneció de mi mente, ya que la gente podría asustarse al ver semejante bestia como yo, y terminaría empeorando las cosas, así que decidí que volver a la cueva era buena idea, ya que ahí podría ocultarme por lo menos hasta la mañana siguiente. Cuando llegué a la cueva me adentré en lo más profundo y traté de dormir un poco, pero no podía conciliar el sueño, ya que tenía demasiada energía y no podía arriesgarme a salir de nuevo al bosque, así que simplemente me recosté y empecé a pensar en cómo sería mi vida ahora que soy un hombre lobo. Estuve divagando por varias horas, y en todo este tiempo no había perdido mi estado de lobo. Fue cuando escuché unos pasos acercarse hacia la cueva e inmediatamente me levanté y me puse en 4 patas listo para atacar. Podía ver cómo esa persona tenía cada vez más miedo al avanzar, pero yo solo me quedé observando, y al pasar unos segundos la persona dio un paso e instintivamente le empujé sacándola de la cueva e inmediatamente salí hacia el exterior de un salto, terminando encima de aquel sujeto inmovilizándolo con mis garras mientras le estaba gruñendo. Al mirarlo detenidamente me di cuenta de que eras tú, y simplemente me quedé ahí sin hacer nada. Estaba pensando en miles de cosas mientras te miraba fijamente, fue cuando te escuché decir, ¿quién eres tú? Y me quité de encima tuyo. Y bueno, el resto ya lo sabes, aunque cuando te fuiste corriendo pensé que ya no volverías, pero al verte con ese hombre lobo horas después me dio muy mala espina, por eso lo empecé a atacar y cuando él saltó encima de ti y te mordió el antebrazo tenía aún más razones para matarlo, pero al final ambos terminamos agotados de tanto pelear. Por cierto, ahora que lo pienso, esa mordida en tu antebrazo te debió convertir en un hombre lobo, además de que tus ojos son de color gris. A propósito, siento haber frenado de golpe cuando estabas montado en mí, pero si te hubieras agarrado bien de mi pelaje no te habrías caído y no te hubieras hecho daño. Qué lástima que no podía hablar en ese momento, ya que me hacía bastante gracia el cómo te caíste, pero bueno.
Al escuchar lo que me dijo Daniel me quedé pensando por unos segundos, pero antes de que dijera algo Daniel me preguntó qué haríamos con el hombre lobo que estaba tirado en el suelo. La verdad es que le tengo rencor a Héctor por haberme mordido el antebrazo, además de que sus intenciones no son del todo amistosas y eso lo pude comprobar anoche. Sin embargo, no es más que un chico de 15 años y aunque debe pagar por lo que me hizo, lo mejor será que lo dejemos ahí y nos vayamos a alguna otra parte que no sea este maldito bosque, dije algo enojado. En ese mismo instante, Héctor se empezó a levantar muy exaltado y mirando para todos lados, de la misma forma que Daniel. Me sorprende que hayas sobrevivido, dijo Daniel en un tono burlón y sarcástico. Héctor con cara de indiferencia le dijo a Daniel que se callara, ya que por su culpa terminamos así. Fue cuando Daniel y Héctor empezaron a pelear, pero en vez de usar zarpazos y mordidas, estaban discutiendo verbalmente. Fue cuando vi pasar una sombra rápidamente entre la niebla y los árboles, e inmediatamente fui corriendo tras esa sombra tan extraña, alejándome de Héctor y Daniel. Estuve corriendo por unos segundos tratando de encontrar a esa sombra tan extraña, pero fue en vano, así que decidí regresar. De repente, una figura cayó encima de mí tirándome al suelo e inmovilizándome en menos de 2 segundos. Fue cuando me di cuenta que esa figura era aquella sombra que había visto antes. Al voltear a ver aquella figura me di cuenta de que era un hombre con apariencia bastante extraña, vestía un suéter negro con un cuello de tortuga de color azul marino, un pantalón gris y una gorra negra, y en su espalda traía lo que parecía ser una mochila roja, pero lo que más me llamaba la atención era que traía en su mano derecha una especie de bastón muy largo, el cual tenía una forma curveada en la parte superior del mismo y era de color oro. Lo peor de todo era que estaba usando aquel bastón tan extraño para mantenerme quieto y no podía hacer nada al respecto, así que le pregunté en un tono agresivo quién era él, a lo que el hombre respondió: no te hagas el idiota, sabes bien quién soy y a qué he venido, ni creas que te vas a escapar esta vez. Llevo meses intentando capturarte y ahora que te tengo en mis manos deja de pagar por todo lo que le hiciste a mí y a mi familia, maldito bastardo. De repente empecé a sentir como una gran fuerza emanaba de mí, así que empecé a moverme de un lado a otro hasta que por fin logré soltarme, e instintivamente golpeé al sujeto haciendo que retrocediera, dándome el tiempo suficiente como para ponerme de pie, pero él era más rápido que yo e inmediatamente me golpeó con su bastón, tirándome al suelo. Podía sentir como la rabia y el odio se apoderaba cada vez más de mí, mientras veía como ese sujeto se quedaba de pie sin hacer nada, y lo único que quería era verlo muerto. Todos estos sentimientos fueron el detonante para que yo me empezara a transformar en hombre lobo. Sentía como mis manos y piernas se alargaban mientras me empezaba a salir pelo en todo el cuerpo. Todo esto me hacía sentir como si estuviera en llamas, pero extrañamente me sentía tan bien, sentía que podía hacer cualquier cosa, me sentía invencible. Después de unos segundos yo ya era un hombre lobo listo para matar cualquier cosa, incluyendo a ese sujeto, así que empecé a atacarlo, pero él estaba bloqueando mis ataques con su bastón. Fue cuando intenté morderle el cuello, pero él fue más rápido que yo y atrancó mi mandíbula con su bastón impidiendo que me moviera, así que empecé a zarandear mi cabeza de lado a lado hasta que pude hacer que el sujeto lo soltara e inmediatamente le di un zarpazo empujándolo lejos de mí. Sin perder tiempo, me abalancé sobre él inmovilizándolo en el acto, y antes de matarlo el sujeto dijo: al parecer he cometido una equivocación, ya que tú no eres la persona que busco, pero bueno, fue interesante haber peleado contigo. La verdad es que esta es la primera vez que veo a un hombre lobo y su desempeño en batalla, y déjame decirte que si entrenas un poco podrás mejorar tus habilidades. Supongo que ahora quieres matarme, y estás en todo tu derecho, ya que el error fue mío y no tuyo, pero si de verdad puedes escucharme, te pediría que no lo hicieras y te quitaras de encima mío. Al escuchar lo que me dijo ese sujeto me quité de encima suyo, pero no por eso iba a bajar la guardia. Gracias, ahora iré por mi bastón y me iré de aquí. De verdad quisiera quedarme y estudiar más a fondo tu comportamiento, pero tengo asuntos pendientes. Espera, le dije a ese sujeto, pero de mí solo salió un pequeño aullido, así que salté por encima suyo posicionándome enfrente de él impidiendo que avanzara.
Tenía muchas preguntas que hacerle, pero en mi estado actual no podía hablar, así que solo me le quedé viendo. Veo que no quieres que me vaya, pero como te dije antes tengo asuntos que atender. Por favor, quítate de en medio. Yo al escuchar eso le empecé a gruñir en señal de advertencia, pero él al ver que no me quitaba de su camino empezó a escalar un árbol como si fuera cosa de nada, y cuando estaba en la cima empezó a saltar de árbol en árbol alejándose de mí rápidamente, así que empecé a perseguirlo sin perderlo de vista.